Buenos días, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Nosotros somos el equipo Rosado, equipo integrado por Aneuricena, un servidor, Yamilka Calcaño Maldonado, Edwin Pérez y Yulisa Calcaño Maldonado. Quiero compartir con ustedes una reflexión, un pensamiento por el ilustre Simón Bolívar. Primero, el suelo nativo que nada. Nuestra vida no es otra cosa que la herencia de nuestro país. En el día de hoy nos toca hablar acerca de algunos eventos significativos ocurridos durante el siglo XVI, 1500 y siglo XVII, 1600 después de Cristo en Santo Domingo, eventos que van desde la colonización hasta las leyes de Burgos. El objetivo de nuestra exposición: dar a conocer la causa y consecuencia característica del inicio de la colonización y conquista en América y los gobiernos coloniales en Santo Domingo durante los siglos XVI y XVII. Inicio de la colonización y conquista de Santo Domingo. ¿Qué fue la conquista de la isla de Santo Domingo? Fue un proceso mediante el cual los españoles se empoderaron de la isla a través de la represión y el abuso. Todo inició con la llegada de una embarcación española un 12 de octubre del 1492, dirigida por Cristóbal Colón, a una isla que posteriormente él le iba a llamar como San Salvador. Fue allí donde escuchó hablar acerca de un famoso líquido amarillo que se encontraba en territorios cercanos. Él se alistaría para llegar un 5 de diciembre por la parte oeste a una isla que luego le llamaría como La Española, teniendo contacto por vez primera con indígenas autóctonos de estas tierras e iniciándose el proceso de conquista y de colonización. Ocurrieron algunas causas de la conquista y colonización de la isla. Hubo una serie de hechos que fueron consolidando el momento ideal para la conquista y colonización del Nuevo Mundo. Observemos algunos de ellos. Primero, la necesidad de encontrar nuevas rutas del comercio con Asia. Segundo, la expansión demográfica en Europa. Tercero, los avances científicos de la época. Cuarto, la experiencia náutica de los portugueses, entre otras. Recuerden que se conocía hasta ese momento, estamos hablando siglo XV, siglo XVI, se conocía hasta ese momento apenas 3 continentes: el continente europeo, el continente africano y el continente asiático. Y las rutas comerciales que existían terrestre eran dominadas tradicionalmente por los europeos, principalmente por el Imperio Romano. Sin embargo, al surgir un nuevo imperio, al alzarse una nueva hegemonía, conocido como los otomanos, entonces ya los europeos se vieron en imposibilidad de poder transitar estas rutas terrestres y se vieron obligados a buscar rutas a través del océano para hacer comercio con Asia, porque ellos se abastecían de una serie de mercancías procedente de Asia. Así que se lanzaron en la aventura del mar, rompiendo con el mito que se tenía hasta ese momento acerca de que el mundo era en forma de un plano y que al final las navegaciones se hundían, y rompiendo con el mito que se creía hasta ese momento que en las profundidades del océano habían monstruos marinos. Ya los portugueses habían tenido experiencia a través de los avances científicos de la época, y fue esto que provocó que un hombre conocido como Colón, Cristóbal Colón, se motivara y creara un proyecto con la intención de poder navegar hacia el oeste, y navegando hacia el oeste, él decía que se podían conectar con la parte de atrás con Asia y posteriormente con las Indias. Sin embargo, luego de conseguir el patrocinio, porque ya se sabía entre los cultos, entre los soldados, que la tierra no era plana sino redonda, a manera de ovalada,
Así que cuando él consiguió el patrocinio de los reyes de España e inició su proceso, llegaría entonces a la isla nuestra un 5 de diciembre, como dijimos en inicio, un 5 de diciembre del 1492, saliendo de puerto europeo conocido como el Puerto de los Palos. Ahora, se dieron algunas consecuencias de la conquista y colonización de la isla. Estas consecuencias se pueden enmarcar en aspectos políticos, sociales, demográficos y económicos. En lo político, España se convirtió en una potencia, en una hegemonía. Se formaron colonias que fueron gobernadas inicialmente por la corona española. En lo social, la lengua amerindia fueron desapareciendo y siendo sustituida por el español. Las costumbres religiosas fueron tornándose monoteístas. Recuerden que los indígenas eran politeístas, adoraban la agricultura, la yuca, el sol, todo lo adoraban. Sin embargo, los europeos, principalmente los españoles, le impusieron su religión católica con el monoteísmo. Y tercero, la esclavitud surgió como una forma de sujeción. En cuanto a lo económico, cabe resaltar que España básicamente depredó el oro de la isla. Luego exploraron productos americanos como el maíz, la batata, el cacao, etc. También España se enriqueció a expensas de sus colonias. En cuanto a lo demográfico, el 90% de los indígenas desaparecen de la isla, producto de las enfermedades traídas de los españoles y también producto del abuso físico que le tenían a estos indígenas. Etapas de la conquista de la isla. Número 1. El encuentro entre dos culturas que se dio inicialmente un 12 de octubre en la isla que posteriormente le pondría como un San Salvador, y luego un 5 de diciembre en la isla que hoy conocemos como República Dominicana, compartida con nuestros vecinos República de Haití. Luego se iniciaría la conquista y la colonización haciendo uso de la evangelización, la religión católica como un método de sujeción, un método de control para intentar controlar y manejar a esos indígenas. Gobiernos coloniales: Cristóbal Colón, Francisco Bobadilla, Diego Colón y Nicolás de Obando. Cristóbal Colón y su característica como gobierno. Primer objetivo fue ganar la confianza de los habitantes de la isla. Para esto capturó unas indígenas, la cual la visitó, luego la liberó. Colón logró someter a la gran mayoría de los indios, llenando los ojos con demostraciones de poderío. Se preocupó de todos los concernientes a la isla, el cuidado de sus pobladores, fueran indios o españoles. Construyó varios pueblos en la isla. Gobierno de Francisco Bobadilla. Fue un gobierno que sustituye a Cristóbal Colón, quien apresa a su hijo y a su hermano. Fue una breve administración. En ella aplicó una política que consistente en defender los intereses de los blancos españoles. También el reparto masivo de los indios que inició Colón y Roldán. El gobierno de Nicolás de Obando y su característica fue un gobierno de mano dura, con experiencia militar. Obando inició la verdadera historia colonial, convirtiendo un territorio usurpador y explotado, donde empezaron a regir las autoridades, costumbres y instituciones. Gobierno de Diego Colón, 1509-1511. Durante su gobierno inició
la conquista de otra isla, como Jamaica, Puerto Rico. Hizo el repartimiento general de la isla. En el 510 se desarrolló la explotación minera, la producción agrícola y la ganadería. El maltrato de los indios dio una reacción a la iglesia, en especial a los sacerdotes dominicos y franciscanos. Saludos para cada uno de ustedes. De este lado le habla Yulisa Calcaño Maldonado, representante del grupo número 1. Vamos a continuar hablando de un tema muy interesante, que es este que tenemos aquí, el Sermón de Montesinos. Primero vamos a conocer el término sermón, que es un discurso con sentido moral y religioso que se da específicamente para combatir una situación. Y es el Sermón de Montesinos porque fue dictado por un sacerdote de la orden de los dominicos llamado Fray Antón de Montesinos, también conocido como Antonio. Vamos a continuar. Los antecedentes de este sermón, o el antecedente principal, es el abuso de los españoles con los nativos. Saben ustedes que antes de la colonización española, en nuestro continente americano y en nuestra región de la isla de Santo Domingo y el Caribe, habían personas. A los españoles llegar y al tener una cultura más avanzada, pues se aprovecharon de esa situación y engañaron de una manera u otra a las personas que vivían aquí. Lo tomaron como esclavos y lo hacían realizar los trabajos más fuertes. Por eso es que este abuso de los españoles con los nativos es el antecedente principal para que los dominicos y Fray Antón de Montesinos dictaran este sermón. Los frailes jerónimos llegaron aquí a la isla en 1510. Es decir, que de 1492 al 1510 ya tenían prácticamente 2 décadas los españoles de haber llegado. Este conjunto de sacerdotes llegaron acá con la intención de evangelizar a las personas que vivían ya en el continente. ¿Por qué razón? Porque las religiones de esas diferentes civilizaciones de América que estaban ubicadas acá, esas religiones eran politeístas. Con esa razón llegaron esos frailes para poder evangelizar a los taínos, a las personas que vivían aquí. El cabecilla de este grupo de sacerdotes o de frailes, como se le conocía en ese tiempo, fue Pedro de Córdoba, un personaje muy importante para la evangelización de las Américas. Ellos procedían precisamente del convento San Esteban de Salamanca en España y pertenecían a la orden de los dominicos, fundada por San Antonio de Guzmán en 1215, pero este conjunto de personas fue, vamos a decir, aceptada ya en 1216. Se puede decir también que este sermón de Fray Antón de Montesinos tenía varios temas en específico, precisamente hacerles entender a los españoles que esas personas que vivían aquí tenían derechos de ser evangelizados. Otra cosa era que querían hacerle entender que los aborígenes, los taínos, como nosotros lo conocemos en la isla de Santo Domingo, pues no eran animales, sino que también tenían almas y tenían pensamientos. Y otra cosa, para hacer a los españoles conscientes de sus actos.
y hacerles entender que lo que ellos cometían era un acto de crueldad. Es decir, que para el perdón de los pecados se le iba a ser difícil poder, vamos a decir, poder llegar al cielo si continuaban realizando estas acciones. Como dice aquí, este sermón fue dictado el 21 de diciembre de 1511, precisamente en la espera de la Natividad del Señor, de la conmemoración del nacimiento del Niño Dios. Fue dictado, como dijimos, por el fraile San Antón de Montesinos. Hay que aclarar que este sermón fue redactado por un conjunto de dominicos y que Fray Antón de Montesinos, por su elocuencia, al momento de hablar, fue elegido para dictarlo. Podemos decir también de este sermón que fue la primera declaración de los derechos humanos en las Américas. Parte del fragmento de este sermón se encuentra en el libro de Bartolomé de las Casas. Es por eso que nosotros conocemos los diferentes aspectos que contenía esta palabra. Vamos a continuar con las repercusiones que tuvo este sermón vamos a decir, en América y en todo el mundo, porque esto aportó a que las personas reconocieran el derecho de los diferentes nativos. Las repercusiones fueron las siguientes. Esto trajo como consecuencia el primer aporte de los derechos humanos en América. Como se dijo anteriormente, podemos decir que estas personas, los aborígenes, eran tratados como animales y la dignidad humana se les privaba, porque al no tener libertad, al no tener derecho a reclamar comida, a reclamar salud, a reclamar lo que le pertenecía como ser humano, pues ya no eran dignos. Es decir, que esto fue un aporte muy interesante. Este sermón fue muy interesante porque llegó hasta la corona. Esos abusos llegaron hasta la corona y permitieron que las condiciones de vida de los taínos, de los aborígenes, cambiasen. Otra repercusión, otra consecuencia fue la formación de una junta de teólogos. Esta junta de teólogos se formó para, vamos a decir, el reclamo de esos derechos que les correspondían a los nativos. Y, por ende, cuando se formó esta junta de teólogos, se proclamaron las leyes de Burgos, unas leyes que favorecían a los taínos. Vamos entonces a continuar. Y específicamente estaré aclarando una de las repercusiones más importantes del sermón de Fray Antón de Montesinos, la proclamación de las leyes de los Burgos. Estaremos ampliando. Yamilka Calcaño Maldonado, su compañera y amiga. Y ya adentrándonos un poquito más a lo que fueron estas leyes, sabemos que estas leyes sirvieron para la protección a los derechos de los indígenas. A continuación verán de qué se trató. Bueno, ¿qué fueron las leyes de los Burgos? Específicamente, estas leyes fueron llamadas ordenanzas reales para el buen regimiento y tratamiento de los indios. Son un conjunto de leyes que procuraban crear un ambiente armonioso entre los nativos de las tierras colonizadas con los colonizadores, específicamente los españoles, para salvaguardar la vida y bienestar para todos, sin discriminación ni abusos. O sea, que los mismos españoles se autocriticaron en cuanto a la forma de colonizar, cosa que quizás otra nación no hicieron, pero España, a través de estos frailes dominicos y esas personas de buen corazón, pudieron darse cuenta. Amigos, ¿y dónde fueron creadas esas leyes? Bueno, veremos a continuación. Les tengo un mapita aquí. Aquí
dice que fue creada en el continente europeo, específicamente en esta parte roja que decimos y sabemos todo que es España, en una provincia llamada Burgos. Aquí la vemos en el recuadro, está en la parte norte de España. Principios de las leyes de Burgos. Bien, cuando se decidió hacer esta reunión en Burgos, después del sermón de Fray Antón de Montesinos, se hizo una reunión entre legisladores y juristas. Entonces, a esta reunión se le llamó la Junta de Burgos. Aquí se discutieron algunos puntos a tomar en cuenta. Estos puntos fueron los principios que más adelante se establecieron en esta promulgación. Aquí hay algunos de los más importantes. Los indígenas tienen absoluta libertad con respecto a sus vidas. Los reyes católicos son el mayor exponente católico que tienen los indios por su compromiso evangelizador. Existía la posibilidad de obligar a los indios a trabajar con las premisas de que el trabajo fuese tolerable, que el salario fuese acorde a las horas trabajadas, el mismo tenía que ser justo, pero existía la posibilidad de pagar en especies y no en dinero. Se justificaba la guerra a los indios si los mismos se negaban a ser cristianizados, y para el mismo fin se creó una institución llamada el requerimiento. La conquista solo se justificaba si los indios se negaban a ser evangelizados. En otras premisas de esta misma reunión podemos encontrar que los indios también podían realizar guerras si ellos no estaban de acuerdo con algo. Bueno, y vemos que así sucedió. Entonces vamos a estar viendo unos puntos característicos de estas leyes. Vamos a iniciar con la fecha. Estas leyes se promulgaron en diciembre de 1512. La causa inmediata de estas leyes fue la proclamación del Sermón de Fray Antón de Montesinos o el Sermón de Adviento. Esto fue lo que puso a la corona española en alerta ante la situación que estaba sucediendo en la isla de Santo Domingo y algunos otros lugares en América. Las características de estas leyes. Estas leyes contaban con 35 artículos que regulaban el régimen de los indios, sus condiciones personales de vida y trabajo, sus derechos, los límites a su utilización como mano de obra, etc. Y lo que es más importante, se reconocían por primera vez su condición de hombre libre y titular de derechos humanos básicos, como el de la libertad y la propiedad. Bueno, la importancia histórica de estas leyes, vamos a verlas por acá. Estas leyes constituyeron dos hechos importantísimos de sí mismos. El primero se trata de lo siguiente. Se convirtieron en el primer texto normativo de carácter general sobre el tratamiento de los indios en la América recién descubierta. O sea que ya los indios tenían un documento que representaría su estatus social y que ya a través de este documento ellos podrían darse cuenta o se dieron cuenta de que tenían y poseían derechos, a pesar de que al final de este esfuerzo no hubieron buenos resultados. Lo segundo fue que el embrión de una nueva teoría filosófica, teológica, jurídica y social que determinó el nacimiento del derecho internacional y el reconocimiento de los derechos humanos. O sea, que tenemos un antecedente también en las leyes de los Burgos para la creación de los derechos humanos. Así que fueron muy importantes porque fueron los textos que quizás inspeccionaron para poder crear los que son los derechos humanos. O sea, fue un texto fuente, fue una base para la proclamación de los derechos humanos que luego más adelante en la Revolución Francesa se proclamaron también. Vamos a conocer un poquito sobre lo que fueron los postulados de estas leyes. Estas leyes, como
decía anteriormente, tenían 35 artículos. Vamos a mencionar algunos de estos postulados que allí se encontraban. Los indios son libres y deben ser tratados como tales según ordenan los reyes. Segunda, los indios han de ser instruidos en la fe como mandan las bulas pontificias. Tercero, los indios tienen obligación de trabajar sin que ello estorbe a su educación en la fe y de modo que sea de provecho para ellos y para la república. Continuamos. El trabajo que deben realizar los indios debe ser conforme a su constitución, de modo que lo puedan soportar, y ha de ir incorporando de sus horas de distracción y de descanso. Los indios han de tener casas y haciendas propias y deben tener tiempo para dedicarlas a su cultivo y mantenimiento. Próxima. Los indios han de tener contacto y comunicación con los cristianos en defensa de ellos, que eran que los defendían. Los indios han de recibir un salario justo por su trabajo. Entonces, en resumen, estas leyes eran protectoras de los indios y surgieron a raíz del comportamiento que tenían esos mismos españoles con estos indios que llegaron a descubrir a partir del descubrimiento de América, valga la redundancia. O sea que el comportamiento de los españoles no era el adecuado para el tratamiento de estos indígenas, y por esto la razón de la creación de estas leyes que favorecieron al desarrollo de los indígenas, aunque al fin y al cabo quizás no tuvieron buenos resultados porque no se le dio la continuación que estas leyes se merecían. Bien, ahora vamos a conocer los principales lugares donde se aplicaron estas leyes de los burgos. Ya con este mapa ilustrado podemos darnos cuenta que estamos ubicados en el Caribe, específicamente donde están enmarcadas en un círculo óvalo rojo unas islas. Esas islas fueron la Española, que era así llamada nuestra isla, o llamada Santo Domingo, Puerto Rico, nuestra hermana isla, y Jamaica. En conclusión, la corona de Castilla, España, tuvo mucha compasión al ver las condiciones en que estaban los indios, autocriticándose de los mismos españoles que estaban en la isla, maltratando y realizando un proceso de encomiendas inhumano para estas personas que eran naturales en la isla. Así que decidieron realizar estas leyes, aunque su aplicación no fue muy efectiva, porque en los demás gobiernos que fueron trabajando, esas leyes no fueron aplicadas, aparte del gobierno de los frailes jerónimos, que después de estas leyes de los burgos, pues gobernaron en nuestra isla. Señores, pero a continuación le tenemos una sorpresa. Y esta sorpresa se trata de lo que le dio luz a estas leyes de los burgos, que fue el sermón de Fray Antón de Montesinos. Nosotros quisimos hacer una composición literaria de este sermón. Espero que lo disfruten y que presten mucha atención, porque nos llega directamente al corazón y nos refleja el panorama en que se encontraban los indígenas en aquella época, que quizás hoy no podemos visualizar así talmente, pero este sermón nos ayudará a visualizarlo. Así que prestemos mucha atención, espero que les guste. Yo soy Fran Antón y hoy estoy aquí representando la voz que en el desierto ha de decir. Yo soy Fran Antón y hoy estoy aquí representando la voz que en el desierto ha
representando la voz que en el desierto ha de decir: yo soy Fran Antón y hoy estoy aquí, representando la voz que en el desierto ha de decir. ¿De qué respetos me hablas si a trabajo los matas? A ustedes lo que le importa, mineral amarillo para hacerse más rico. ¿Acaso no tienen almas y acaso no razonan? Al igual que tú y yo, son seres con corazón. Yo soy Fran Antón y hoy estoy aquí, representando la voz que en el desierto ha de decir: yo soy Fran Antón y hoy estoy aquí, representando la voz que en el desierto ha de decir. Que los bauticen sí y catequicen sí, que vayan a las iglesias, que el único Dios puedan recibir. No más maltrato, no, encomenderos no, que los nativos son humanos, piensen un poco